señoras y señores, autoridades universitarias que nos acompañan esta tarde. Desde que fue creada hace 25 años, la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar ha sido una muestra de la enorme generosidad de sus fundadores, los escritores Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Ahora, esta cátedra forma parte de su legado para la cultura en toda América Latina, en este espacio académico que reúne sus nombres con el de su admirado amigo y gran autor argentino, Julio Cortázar. Aquí se han dado cita la inteligencia, la imaginación, la crítica y la razón en busca del diálogo y con las miras de ensanchar nuestra visión sobre la compleja realidad que enfrentamos para incidir en ella y buscar modificarla desde la reflexión y la acción. Esta tarde, en nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, tengo el honor de dar una muy cordial bienvenida a la doctora Concepción Company. Ella es lingüista y filóloga, miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua. Ella dictará la conferencia magistral La gramática en la construcción identitaria de los mexicanos. La semblanza de la conferencista correrá a cargo de la jefa del Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara, la doctora Patricia Córdoba Abundis, lingüista ella misma, a quien cedo la palabra. Muy buenas tardes, doctor Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector ejecutivo de esta universidad. Buenas tardes, distinguida doctora Concepción Company, miembros de la Universidad de Guadalajara, profesores, investigadores, estudiantes, queridos todos. El 10 de noviembre de 2005, Concepción Company pronunció su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua para ocupar la silla número 5. Silla que había estado asignada durante 34 años a Rubén Bonifaz Nuño. Años antes, esa misma silla había sido ocupada por el autor de La raza cósmica y de Ulises criollo, José Vasconcelos. En 2016, Concepción Company fue reconocida como profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde había estudiado la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas y la maestría y doctorado en Letras. En 2017, se convirtió en la cuarta mujer en ingresar al Colegio Nacional. Su discurso de ingreso, Los opuestos se tocan, indiferencias y afectos sintácticos en la historia del español, publicado por el propio colegio, es una lectura a la que siempre se regresa, porque ahí desarrolla una de sus principales conjeturas, a saber, que algunas variantes gramaticales tienen correspondencia con la identidad cultural de quienes las utilizan. Con sus más de 30 libros publicados, ya sea como autora, editora o coordinadora, y con sus más de 100 artículos académicos, Company ha abierto vetas nuevas en la investigación lingüística y filológica. Una de ellas está en sus aportaciones a la sintaxis histórica del español, en donde ha sido pilar principalísimo porque ha indagado en donde nadie lo había hecho y porque delineó con precisión, antes que nadie, las raíces históricas del español de nuestro país. En el estudio de la evolución del español de España y de América, sus contribuciones son insoslayables, pues, como quien fuera su maestro advierte, José Moreno de Alba, y como puede cotejarse en la bibliografía existente, fue la primera en reconocer y documentar
que el siglo XVIII es un punto de quiebre en la historia del español de México. El 18 novohispano, afirma Company, la cito, fue un parteaguas gramatical entre el español peninsular y el mexicano, ya que a lo largo de él, del siglo XVIII, tomó carta de naturaleza. Esto es, se volvió del habla cotidiana del pueblo un buen número de formas de expresión que constituyen caracterizadores dialectales del español de México de hoy en día. Fin de cita. Este hallazgo significa mucho, pues ni aún en una obra clásica de referencia, como lo sigue siendo la historia del español de Rafael Lapesa, existía registro de datos concretos y significativos del español colonial, particularmente el mexicano del siglo XVIII. Company documenta con una lingüística histórica de corpus variantes morfosintácticas que son tendencias. Algunas de estas se relacionan con el uso de indigenismos, las duplicaciones posesivas, la proliferación de diminutivos, el uso del pretérito simple, el leísmo o los cambios semánticos de verbos particulares. El mérito no es solo filológico. Impacta además en la enseñanza y en la cultura que debemos de poseer como habitantes del siglo XXI, porque con sus hallazgos es posible que los hablantes del español mexicano afiancemos un sentido de pertenencia histórica, una conciencia y seguridad lingüística que solo aparece cuando sabemos por qué hablamos como hablamos y por qué y en qué nos distinguimos cuando utilizamos nuestra lengua. Descubrir el abrevadero en el que brota la lengua de todos los días, identificar las corrientes que desembocan en las variantes que utilizamos cuando hablamos o cuando escribimos, son contribuciones también importantes para quienes consagramos nuestra vida a la investigación, a la docencia o a la divulgación del conocimiento. Porque como afirma constantemente Concepción Company, la cito, la lengua es el verdadero soporte de identidad de cualquier ser humano. Con la lengua delineamos lo que somos y lo que no somos. ¿Cómo imaginar lo que queremos ser o comprometernos con lo que decimos ser si no es a través de la palabra? Pero no solo eso. ¿Cómo dejar de comprender que una palabra, solo una, puede ser contenedor de una biblioteca mental? Tal como nos explicaba estos días la doctora Company cuando aludía al origen o significado de la conjugación ay, de las variantes indio o gordita, o del adverbio pelirrojamente, creado por Julio Cortázar, como ella nos enseñó. Concebir una biblioteca mental es ampliar el horizonte de la interpretación lingüística. La historia, la filosofía e incluso la poética se filtran cuando nos percatamos del engranaje o percibimos el misterio que puede encerrar una sola pieza de lengua. Por ello, Concepción Company plantea que la lingüística que ella realiza es una lingüística transdisciplinaria, que necesita dialogar con la historia, la demografía, la geografía, entre otras. Y gracias a esta singular manera de realizar investigaciones lingüísticas, se presenta ella no como una maquiladora, sino como una generadora de conjeturas e ideas con las que busca siempre eslabonar los hechos de lengua con otros hechos sociales o humanísticos. Ella intuye, explica y prueba, como escribiera Borges en esos versos del Golem, que en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. La indagación genética del español que Company ha realizado no ha sido la más sencilla. No eligió indagar la evolución fonética de nuestra lengua, que sería menos compleja porque se limita a un inventario cerrado de fonemas, de no signos, como diría Louis Jamesley.
La doctora Company prefirió investigar la evolución de estructuras más complejas, sintácticas, que son más complejas porque implican la variabilidad en el significado, porque conectan con los ámbitos y entornos en los que emergen y porque su inventario es abierto. En su monumental obra, Sintaxis histórica de la lengua española, de la que se han publicado 7 gruesos volúmenes a partir de 2006, pero de la que restan todavía 4, pueden encontrar allí un trabajo microscópico sobre los orígenes y evolución de nuestra lengua, los antecedentes latinos, los microquiebres, como ella les llama, de las estructuras sintácticas a lo largo de su historia, son documentados y analizados puntualmente. La obra es punto de referencia para comprender no solo cómo el español ha evolucionado, sino para cotejar cómo las variantes germinadas y asentadas a lo largo de la historia tienen correspondencias culturales. Está la originalidad y calidad metodológica de la obra que ha propiciado que actualmente esté siendo replicada para la lengua portuguesa y para la lengua catalana. Convencida de la importancia de seguir analizando la lengua en su movimiento histórico, Concepción Company creó, en codirección con Virginia Bertolotti, un corpus que proporciona variantes americanas sucedidas entre 1494 y 1905, el Cordiam, corpus diacrónico y diatópico del español de América, que cuenta con más de 7 millones de palabras y más de 10,000 textos. El corpus contiene documentos, literatura y prensa, y cada una de las secciones está ordenada en subsecciones de géneros que sirven para orientar la investigación. Es el único corpus que permite consultar los textos completos y cuenta con una serie de marcas que permiten hacer búsquedas geográficas, históricas, textuales y autorales. Cualquiera de nosotros puede consultar el Cordiam en línea. También en el marco de la Academia Mexicana de la Lengua, nuestra catedrática invitada coordinó el Diccionario de Mexicanismos y aún lo coordina. Este diccionario, publicado en 2010, recoge aproximadamente 11,400 voces y 18,700 acepciones. Y es una obra de referencia indispensable para quienes estudiamos la tradición verbal popular de nuestro país y para quienes pretenden comprender mejor la variante dialectal del español de México. La obra se suma, aunque con una metodología lexicográfica de punta, a otros diccionarios como el inconcluso de Icaz Balseta, el breve de Guido Gómez de Silva o el de Mexicanismos de Santa María. No todo quehacer lingüístico es una promesa de dicha. La lingüística, esa ciencia soberana, como la llamara el sociólogo francés Pierre Bourdieu en su ensayo ¿Qué significa hablar?, ha proporcionado la precisión y prestigio que otorga el dominio de un lenguaje formal. También ha sido, no pocas veces, un toque de cientificidad necesario para la investigación interdisciplinaria, social o humanística. Pero vista en su propia casa, es necesario que la lingüística abra sus ventanas a los vientos de la sintaxis, de la oralidad, de los textos y los contextos, de la historia, para que pensar y explicar una lengua devenga en una actividad creativa, iluminadora y trascendente. Concepción Company ha hecho eso. Ha abierto ventanas por las que transcurren vientos de innovación y por las que se espera que transiten réplicas y vientos creativos en la investigación lingüística. Por todo ello, me gusta repetir, no estoy segura que a ella le guste, pero a mí me gusta repetir que Concepción Company es la lingüista de México. La posición se la ha ganado a pulso. José Moreno de Alba, como ya dije, su maestro, pero luego como él humildemente admitía a su alumno, dijo que Company era una rara avis porque siendo sabia contaba también con el don de transmitir espléndida y claramente su conocimiento. Creo que también lo es
porque ha humanizado la lingüística, porque se ha atrevido a construir eslabones ahí donde nadie lo había hecho. Querida Concepción, seas muy bienvenida a esta tu casa, la Universidad de Guadalajara. Es un gran honor y una gran responsabilidad estar hoy en este espectacular recinto impartiendo la prestigiosísima cátedra latinoamericana Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara. Un agradecimiento al Comité Técnico y al Comité de Honor de la Cátedra Julio Cortázar por haber creído que mi currículum y mi trayectoria profesional algo han aportado, un grano de arena al mejor conocimiento de las estrategias gramaticales de nuestra lengua, a los soportes textuales que vehiculan esas estrategias y a las identidades que están en esos soportes textuales. Es un gran honor y un placer reiterado siempre regresar a esta prestigiosa universidad, la UDG, como se le conoce generalmente. Doctor Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector de la Universidad de Guadalajara en representación del señor rector. Doctora Dulce María Zúñiga, coordinadora académica de la Cátedra Julio Cortázar. Doctora Patricia Córdoba, jefa del Departamento de Letras, muchas gracias por tu generosa presentación. Estudiantes, profesores, autoridades de la Universidad de Guadalajara, señoras y señores. Hoy vamos a hablar de la gramática en la construcción identitaria de los mexicanos. Déjenme actualizar mi acordeón, que es poner el PowerPoint en el teléfono, porque me queda un poco lejos y no quiero estar volteando. Permítanme un momentito, por favor, porque se cerró y ahora ya, listo, ya está abriendo. Listo. Dado que vamos a hablar de gramática y de construcción identitaria para los mexicanos, tengo que decir que por lo menos para el altiplano, estos datos valen para el altiplano, para unos 40 millones de mexicanos que habitan esa gran meseta, la altiplanicie de México, y yo creo que también son válidos para algunas áreas, como es Jalisco en parte, lo que vamos a ver hoy. Bien, antes es lógico, tendremos que preguntarnos, ¿qué es una lengua? Una lengua, algo obvio, y me parece que por ello poco interesante, es un sistema de base genética neuronal muy compleja, como todos ustedes saben. Cualquier ser humano que nazca sin patología cerebral o sin patología de paladar o de aparato fonador puede adquirir una lengua. Es el vehículo de la comunicación de los seres humanos, es el vehículo del pensamiento y el vehículo de los sentimientos, cosa bien sabida todo esto, y por eso me parece que carece de mayor interés. Lo fundamental para mí es que es el soporte de historicidad. Gracias a que tenemos lengua, somos seres históricos. Es un sistema adaptativo, social, cultural, histórico muy complejo, y hablamos la lengua en la que hemos nacido en las coordenadas geográficas e históricas que nos vieron nacer. Es gracias a que nos hace seres históricos, podemos transmitir experiencias. Ser seres históricos no es saberse que en 1789 empezó la Revolución Francesa, que también sería importante, no. Es transmitir experiencias de padres a hijos, de nietos a abuelos, más bien de abuelos a nietos.
de aquello que nos es importante, de aquello que compartimos, de aquello que nos identifica y, por lo tanto, somos seres históricos porque somos herederos y transmisores de rutinas, de tradiciones y de hábitos lingüísticos. Ese es, a mi modo de ver, la esencia de la capacidad de hablar. La lengua, como dijo Maturana hace años, este filósofo del lenguaje, filósofo chileno, es una actividad transversal que atraviesa la vida cotidiana toda de cualquier ser humano, desde que se levanta hasta que anochece, se acuesta e incluso se sueña en lengua. Es una sutil herramienta identitaria que refleja la visión del mundo, y de esa visión del mundo de los mexicanos me voy a atrever a hablar hoy. Esta conferencia vincula, liga 3 disciplinas que son mi quehacer como obrera de la lengua. Por un lado, filología, que es, como todos ustedes saben, la disciplina que busca en los textos, sea orales o escritos, la cultura e identidad de un pueblo. La sintaxis, que es una disciplina que analiza, por supuesto, cómo se combinan y se disponen linealmente las palabras de una lengua, pero sobre todo analiza, así lo entiendo, cómo a través de esas combinaciones se puede manifestar la simbolización del mundo, la conceptualización del mundo que tenemos los hablantes, y se nos define, ese es el rasgo definitorio de poder hablar, seres de sintaxis libre. Es el rasgo definitorio que significa que podemos entender y decir expresiones nunca antes pronunciadas ni nunca antes escuchadas, y sobre todo podemos crear y recrear, crear nuevos mundos y reelaborar y compartir creativamente esos mundos a través de la lengua. Y la última disciplina con la que tratará y versará esta conferencia es Historia de la Lengua, que es una disciplina, como saben ustedes, que estudia las razones, las vías y las circunstancias, en el sentido de Ortega y Gasset, de circunstancias, de marcos que acogen al ser humano, las circunstancias por las cuales se transforma la lengua y nos permite entender mejor el hoy y entender mejor quiénes somos hoy si echamos una mirada hacia atrás. Puesto que esta conferencia se llama La gramática en la construcción identitaria de los mexicanos, me parece que tenemos que definir identidad. Y vemos que identidad, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, bajo la voz identidad, da 2 acepciones. Una, que es conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Y la segunda acepción es conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta de las demás. Es decir, identidad tiene que ver con otredad. Sabemos quiénes somos cuando nos contraponemos, nos comparamos y vemos qué hacen los otros de manera similar o de manera diferente a nosotros. Por todo lo anterior, por lo que acabamos de decir hasta ahora, la lengua ha sido definida una y otra vez, como bien sabemos todos, como el patrimonio esencial, intangible o inmaterial de los seres humanos, porque es vehículo de identidad, y en esa identidad me voy a centrar hoy, porque es soporte de la visión de mundo y porque es vehículo de adscripción e interacción social. Veamos ahora cuál es o cómo se gestó o cuál es la configuración básica del español de México, puesto que del español de México vamos a hablar hoy. El español de México es, cosa obvia, usos de español general, porque hablar y escribir español es un hecho panhispánico
Con mínimas dificultades nos podemos entender casi 500 millones de hispanohablantes, aunque haya que poner subtítulos a ciertas películas, no importa, nos podemos entender. Mas es también los usos compartidos con América, porque estamos insertos en un subcontinente que es América, Hispanoamérica, más los usos exclusivos de México no compartidos con otras variedades dialectales del español, los mexicanismos propiamente. En esos mexicanismos sintácticos nos vamos a centrar hoy. Hay que tomar muy en cuenta que no se puede entender los mexicanismos sintácticos sin considerar que las lenguas patrimoniales del español de México son sin duda la lengua española y las lenguas amerindias, en un profundísimo y sutil, a veces invisible contacto y convergencias comunicativas. El español, esto es una obviedad lo que voy a decir, llegó a México hace ahora 500 años a la península de Yucatán con Cortés y sus huestes, empezó como lengua de conquista y por unos procesos complejos, complejísimos, terminó siendo la lengua patrimonial de aproximadamente 114 millones, 112 millones de mexicanos. Yo sé que para muchos mexicanos todavía no se percibe como lengua patrimonial porque se siente una lengua impuesta, pero el hecho es que desde que amanecemos hasta que nos anochecemos, hablamos en lengua española, sentimos en lengua española, trabajamos en lengua española y es lengua patrimonial para todo el subcontinente Hispanoamérica. El aporte indígena, la otra parte patrimonial del español de México, ha sido muy generoso, ese aporte en el léxico, muy importante, muy visible. Vamos al final de la conferencia a dar algunos datos de este aporte léxico. En la parte fónica no está estudiada, no sabemos si las entonaciones, la prosodia de los mexicanos, de las muchas zonas mexicanas dialectalmente, están influidas o no por las prosodias, las entonaciones de las lenguas indígenas. Por supuesto, tenemos el fonema tla, el africado lateral, eso es un préstamo directo del náhuatl, y algunos otros fonemas, como sha, es un préstamo de lenguas indígenas, pero no sabemos qué tan profundamente ha moldeado la entonación y la prosodia del español de México o de los muchos españoles de México. De la gramática hay contacto profundo, muy sutil, pero muy intenso, porque creo yo que viejas estructuras medievales, eso fue parte del curso que hicimos en el CUCH en estos 3 días pasados, viejas estructuras del español medieval han sido reinterpretadas y recodificadas, creo yo que por el contacto cultural, que no necesariamente el préstamo lingüístico, sino por una convergencia comunicativa, y los mexicanos tenemos verdaderas peculiaridades en estructuras de posesión, ya lo anticipó la doctora Córdoba, en diminutivos, en la existencia, cómo nos concebimos, cómo concebimos el tiempo. Creo yo que ahí hay una convergencia comunicativa con las lenguas indígenas muy profunda, muy sutil, pero es un contacto intenso que lleva 500 años. Para entender cómo una lengua que tiene prácticamente 500 millones de hispanohablantes, millones de hispanohablantes nativos, sin haber sin haber hecho quiebres a lo largo de 1000 años, quiebres profundos que hayan hecho separaciones, sino al contrario, una gran constante globalización de lengua española, que tiene una industria editorial impresionante, que tiene millones y millones de hablantes. Bueno, para pronto no sería posible entender el impacto internacional de un fenómeno cultural que es orgullo de México, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, si no entendemos que las lenguas tienen que ser razón de Estado y tienen que estar al amparo del poder. Eso ha sido, sí,
así siempre. Para que una lengua fructifique y sea una poderosa herramienta de vehículo cultural, tiene que ser razón de Estado y tiene que estar protegida en gran parte por políticas gubernamentales adecuadas que cuiden el patrimonio esencial, en este caso la lengua española de los mexicanos. Pues bien, para entender cómo hablamos hoy, hay 5 momentos históricos clave, yo lo he llamado en algún artículo los Reyes Magos de la lengua española, y muy brevemente los vamos a repasar. El primer rey mago fue Fernando III, sí. El primer rey mago, allá por el año 1217-1220, fue Fernando III el Santo, el padre de Alfonso X. Se le llama el Santo no porque tuviera gran santidad, sino porque mató muchísimos musulmanes y logró tomar Sevilla y hacer la capital. Ya la Reconquista llegó hasta el sur de España y el califato de Córdoba se tambaleó. Bueno, no hay que juzgar con ojos del siglo XXI lo que ocurrió hace 850 años, evidentemente, pero hizo algo mágico, y es que él emitía la documentación oficial que se llama de la Chancillería, que sería como la Secretaría de Gobernación en México o el Ministerio del Interior en otros países, o Secretaría del Interior también en otros países. Pues bien, la lengua oficial de la Chancillería, por decreto de Fernando III el Santo, fue el castellano. El castellano era una lengua de casa, del hogar, y entonces no lo hizo porque dijera, el castellano, sino porque nadie le entendía y nadie le pagaba impuestos. Entonces, porque lo hacían en latín, y entonces, pues nada, tenían una evasión fiscal. Su madre, doña Berenguela, una mujer muy inteligente, le decía, hijo, con el latín no vas a llegar muy lejos, dicho con palabras del siglo XIII, evidentemente, y entonces hace un decreto que convierte el español, que era la lengua del hogar, de la casa, en lengua oficial de la administración y del derecho del mundo legal en general. Después su hijo, que es impresionante, Alfonso X el Sabio, allá por los años 1250, su reinado acaba en 1282, porque toma un hijo no deseado, Sancho IV, pero porque casi fue un golpe de Estado a su padre, pero bueno, Alfonso X el Sabio convirtió en la lengua que era de la administración, la convirtió en lengua de cultura. Yo creo que nunca antes en la historia, ni nunca después en la historia del español, ha habido un apoyo tan decidido, tan desde del gobierno, para hacer ciencia, filosofía, derecho, literatura, traducción en lengua española. Creó unas especies de conacultas maravillosos que se llaman los escriptorios alfonsíes, y funcionaban, y además fue un hombre muy tolerante porque se allegó, como saben los historiadores, se allegó de judíos, de musulmanes, de cuantos podían contar y contribuir a enriquecer la lengua española. Unos 300, 250 años después, los reyes católicos, a finales del siglo XV, convirtieron el castellano, que era una lengua que se hablaba en Castilla y León, nada más, o sea, en la zona centro y occidente de España, la convirtieron en español, realmente porque tuvieron que enseñar durante su reinado, salir de las fronteras de Castilla, y tuvieron que enseñar español en Flandes, en Italia, en el norte de África y, por supuesto, en América. Cuando una lengua se tiene que enseñar a no nativos, lo que hicieron los reyes católicos en ese periodo, con una gran protección de la corona, lo primero que ocurrió es que se simplificó el español medieval muchísimo. O sea, se tiran a la basura montones de estructuras, y hay que esperar hasta fines del XVII a que se vuelva a complejizar y tome una sedimentación propia la lengua española. Y bueno,
le encargan los reyes católicos a alguien que no era hispanista, que era latinista, en 1492, Antonio de Nebrija, como ustedes saben, le encargan una gramática del español y él se rehúsa un poco al principio, pero tuvo un coach, me voy a permitir decir la palabra en inglés, que fue el cardenal Cisneros, y el cardenal Cisneros, que era el tutor después de Carlos I, le dijo, mira, tú escribes una gramática en español porque necesitamos enseñarle español a muchísima gente, castellano en aquel entonces todavía, porque muchísima gente tiene que aprender esta lengua porque la lengua es compañera del imperio. Esa es la frase famosa en el prólogo de Nebrija a Isabel la Católica, ¿no? Dedicado a Isabel la Católica. Unos años después, Carlos I es otro rey mago y posiblemente los Austrias que le sucedieron, pero no tanto como Carlos I, accede al trono en 1516, construye una administración similar para todo el subcontinente que ahora es Hispanoamérica, para el norte de África en parte, para Flandes y para Italia, y por supuesto unifica toda España a pesar de los grandes los levantamientos que tuvo el propio Carlos I. Y entonces hay una separación de pueblos de indios, como ustedes saben, con los austrias y pueblos de españoles. Esa separación, que también es un separa y controlarás mejor, esa separación fue muy importante porque mantuvo las lenguas indígenas realmente separadas del español, y hay que llegar hasta el siglo XVIII para que los mestizajes profundos de los que hablamos hace un rato se produzcan en el caso de lenguas indígenas amerindias y la lengua española. Y finalmente, Carlos I empieza a emitir, quien empezó a emitir leyes de Indias, no existe tal cosa como un tratado de leyes de Indias, según iban necesitando administrar y regular, emitían leyes de Indias. La primera ley de Indias la emitió en 1513 el abuelo de Carlos I, Fernando el Católico, y después sucesivamente los austrias estuvieron emitiendo leyes de Indias hasta que a fines del 17 alguien que no era de la monarquía recopiló esas leyes, pero esas leyes de Indias nos dieron una administración de la que somos herederos en gran parte hoy, porque las independencias no destruyen ese sistema administrativo, realmente no lo destruyen por completo. Y finalmente, quienes son el rey mago que construye la identidad de América, de Hispanoamérica y por supuesto de México, son los Borbones. Los Borbones, como ustedes saben muy bien, quieren centralizar porque tanta separación y tanta tolerancia de los austrias ven que los criollos se les están saliendo del huacal, hablando mexicano, y entonces emiten unas leyes de reforma, las leyes borbónicas, que son traídas a México por el virrey Gálvez en 1755 y crean un ambiente de insurgencia en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, crean el ambiente de insurgencia que va a dar pie 60 años después de 1755 aproximadamente a la independencia de México. Y hay una frase famosa que es la que inicia una separación que va a ser también separación de visiones de mundo, la de los criollos: se acata pero no se cumple. Y entonces ese se acata pero no se cumple corre como reguero por toda Hispanoamérica y es un germen de creación y de surgimiento de identidades y de insurgencias políticas y sociales. ¿Cómo se gestaron? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Cómo se gestaron las múltiples, variadas identidades lingüísticas diferenciadas en América? Lo primero, como saben ustedes, es que había 4 virreinatos. El primero es 1535, el nuestro, la Nueva España. Después el virreinato del Perú en 1542. Después el virreinato de la Nueva Granada se funda en 1717 y luego no les gusta estar
con un virrey, se separan, disuelven el virreinato y en 1739 por fin vuelven a refundar el virreinato de la Nueva Granada, la actual Colombia, con parte de Bolivia, y en 1776 el virreinato del Río de la Plata. Que haya 4 virreinatos significa que hay administraciones separadas y que no tienen por qué unos dar cuenta de otros, y esas administraciones separadas son vehículo de diferenciación lingüística. Ese es el primer dato histórico. El segundo es que había en América, en la actual Hispanoamérica, en la América española, muchísimas zonas no adscritas a virreinatos, bien porque económicamente no les interesaba, como la Capitanía de La Habana, nunca se adscribió a un virreinato, porque era el puerto de entrada y cobraba por cada barco, por cada navío de aviso y cada navío de embarque que llegaba a La Habana. O Venezuela. Venezuela se salía y se unía al virreinato de la Nueva Granada según le convenía. A veces fue reino, a veces fue provincia, a veces fue audiencia. O sea, Venezuela, bueno, la historia parece que no tiene historia. Y entonces Venezuela es un caso muy interesante, muy peculiar de separación y unión según conveniencias, llamémoslo así, para simplificar, pues el hecho de que hubiera zonas no adscritas a virreinatos genera autonomías dialectales, autonomías lingüísticas y dinámicas lingüísticas propias porque genera islotes geográficos muy grandes. La diferenciación dialectal, como acabo de comentar, es porque además de los virreinatos había provincias, había reinos, había capitanías, había audiencias. Por ejemplo, los flujos entre la Audiencia de México en la actual Ciudad de México y la Audiencia de la Nueva Galicia aquí no eran nada buenos. O sea, esta audiencia rendía sus informes muchas veces directo al Consejo de Indias y la Audiencia de México estaba enojadísima y los pleitos entre las dos audiencias son bastante divertidos y muy iluminadores de las diferenciaciones dialectales que van a surgir después. Todo lo cual, estas separaciones administrativas generan una relativa autonomía administrativa en muchas zonas y esa relativa autonomía genera aislamiento territorial y ese aislamiento territorial es un disparador de acusadas diferencias dialectales. Ahí está el germen de por qué hablamos tan distinto un mexicano, un chileno, un argentino, un ecuatoriano. Ese es uno de los grandes gérmenes de la diferenciación dialectal. La diferenciación dialectal no empezó en América, venía ya gestándose con un término técnico que es el que caracteriza la gestación del español en América, que es koineización, de la palabra griega koiné, que es nivelación. Esa nivelación, ya vamos a llegar pronto a los caracterizadores del español de México, esa nivelación empezó ya con un gran multilingüismo y bilingüismo nivelado desde Sevilla. Sevilla era quien daba los permisos de embarque. Ahí estaba la Casa de la Contratación, después hubo unos pleitos fuertes con Cádiz, después se pasaron a Cádiz, antes por Sanlúcar de Barrameda. El asunto es que la autorización de la Casa de Contratación tenía una administración muy lenta y llegaban de Cataluña, de Francia, de Alemania, de Flandes y tenían que esperar a veces 1 año y medio, 2 años para el permiso de embarque por parte de la Casa de Contratación y se andaluzaron los hablantes de muy diversas zonas y entonces el hecho de que nosotros digamos anaqueles y no estantes es andaluz, que digamos maceta es andaluz, que digamos arbotante es andalucismo en los barcos, etcétera. Estamos
permeados por un profundo andalucismo, como dijo Ángel Rosenblatt y el propio Rufino José Cuervo hace más de un siglo. La convivencia en los barcos es también un motivo de multidialectalismo. Hay datos hermosos. En el Cordian hay algunos donde los funcionarios menores no obedecen al capitán, no porque sean insurrectos, sino porque no le entienden nada, porque el capitán estaba hablando en flamenco y los funcionarios, los marineros menores, estaban hablando andaluz. Y entonces pues, se quedaban así como que… Y luego no entendían por qué los estaban castigando. Es un profundo multilingüismo en los barcos. Entonces llega un español ya nivelado desde Europa, muy permeado por el español de Andalucía, y se vuelve a nivelar con el español de las lenguas amerindias, y el español mestizado sigue mestizándose porque los contactos entre lenguas amerindias, entre maya, náhuatl, quechua, son muy fluidos, y sabemos que había indios mexicas en la conquista del Perú en 1542-43, ya había indios de la Nueva España allá. Muy bien, vamos a ir muy rápido aquí. Hechos muy sabidos, que hablar y escribir español es un hecho integral, que con mínimas dificultades de entendimiento, 477 millones según el último censo del Instituto Cervantes, esos 477 millones de hispanohablantes nativos, sin contar los nativos que han aprendido, casi nativos de español en Estados Unidos, sin contar a ellos, con mínimas dificultades pueden comunicarse con un solo patrimonio desde Estados Unidos, desde la frontera del río Bravo hasta la Tierra del Fuego. Por supuesto, sí existe, creo yo, un español general, pero es muy abstracto y ese no da identidad, ese lo que da es patrimonio esencial. Y hay que decir que no hay ninguna lengua, no es la primera lengua en número de hablantes, hay más hablantes de inglés, más hablantes nativos de inglés, por supuesto, y también hay más hablantes de chino mandarín, hablantes nativos de chino mandarín, pero somos la única lengua que tiene tal extensión territorial, 12 millones de kilómetros cuadrados, sin contar España, o sea, sin cruzar el charco. Ustedes empiezan a caminar en el río Bravo y pueden comer, trabajar, contar chistes y disfrutar caminando hasta la Tierra del Fuego. Son 12 millones de kilómetros cuadrados. No hay ninguna lengua en el mundo con tal vastedad geográfica y son 11.800 kilómetros en línea recta desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego. Eso sí nos hace únicos y podemos atravesar 19 países que construyen la actual Hispanoamérica con el mismo patrimonio esencial. Y hay que decir que el 92% de ese patrimonio, de esos hablantes, está nacido en América y que los mexicanos contribuimos con nada más y nada menos que un 25%, por lo menos, de la lengua española. Lo menos sabido, y nos estamos acercando ya al español de México, es que no existe un español de México ni de América. Sí existe un español en México y un español en América. El español mexicano es pluricéntrico, multinormativo y tiene una riqueza multidialectal y multinormativa altísima, mucho mayor que otros países por la complejidad geográfica, por la extensión geográfica, y hay algunas zonas consideradas dialectalmente primarias. Yucatán, yo soy yo y no me parezco a Naiden, eso es Yucatán. O sea, está en todos los libros de texto de dialectología como un islote dialectal, por ejemplo, y eso Yucatán es México. Entonces creo que es erróneo, esto hay que insistir, es erróneo hablar del español de México como una unidad o un bloque, porque goza de la variación que es consustancial a cualquier lengua,
El hecho natural de las lenguas es que se están transformando de manera constante e imperceptible, y esa imperceptibilidad da la idea de grandes continuidades y tiene una actividad dinámica, unos dinamismos el español de México como cualquier lengua, y además tenemos una configuración identitaria a la que ya estamos llegando. Lo menos sabido ha sido platicado, nada más, perdón. Ahora, ¿cuál es el español de México? Bueno, pues es el español general del que hablábamos hace un momentito. Todos los mexicanos podemos decir mesa, vaso, agua, rojo, cantar, dormir. Eso es poco interesante. Más mexicanismos. Ese es en el que nos vamos a centrar. ¿Qué son mexicanismos? Ojo, un mexicanismo no es necesariamente un indigenismo. La palabra tiza, como saben ustedes, es un nahuatlismo, pero se la regalamos. Nosotros no usamos tizas, excepto para el billar, para el juego de billar, para entalcar, digamos, el palo de billar. Las tizas para escribir en pizarrones, aunque ya no son ecológicas, las tizas las usa el resto del mundo hispanohablante menos México. Es un nahuatlismo regalado al mundo hispanohablante, y nosotros usamos una palabra latina, gipsu, pasada por el inglés, gis. El chocolate no es nuestro ya, mal que nos pese, porque es un regalo de México al mundo, los aguacates tampoco y el chicle tampoco, porque incluso es marca registrada, chiclets, con los vecinos del norte que se hicieron muy listos y lo pasaron como marca registrada, aunque sea un nahuatlismo, un indigenismo. Mexicanismo tampoco es el uso folclórico popular de Cantinflas ni de Pedro Infante. También son mexicanismos, por supuesto, pero eso no es el mexicanismo al que yo me voy a referir. Yo me voy a referir a los mexicanismos que están en todos los registros y niveles de lengua y que nos son propios e identitarios porque a ellos nos ascribimos, con ellos hablamos y también se nos identifica de afuera con estas estrategias. Hay mexicanismos en el léxico, por supuesto. Hay mexicanismos cultos, cultísimos, como parteaguas, que en otros dialectos es hito. Cooptar, para sobornar, es solo de mexicanos. Conferencista, que es lo que estoy haciendo yo, en otros dialectos, en la mayoría de dialectos, es conferenciante. Nosotros somos conferencistas. El rubro, en el rubro tal, también es de México. El emeritazgo, eso es un mexicanismo. El erario público es una frase mexicana. La contraloría, el vocero, muchísimos más son mexicanismos cultos. Por supuesto, hay mexicanismos no marcados, y es que no se pueden decir de otra manera. La banqueta, bienes mancomunados, que son bienes gananciales en la mayoría de los países hispanohablantes. Cremamos a nuestros difuntos o los incineramos, pero preferimos cremar, pues tenemos crematorios. Crematorio es un mexicanismo. Apapachar en vez de mimar. Molcajetes, metates, pases de abordar, no tarjetas de embarque. No se preocupen, pase de abordar es un anglicismo y tarjeta de embarque es un galicismo, así que de todos modos es contacto, el contacto enriquece, no hay que preocuparse por eso. Más muchísimos otros, y cuanto más íntimo, más coloquial es el diálogo entre dos mexicanos, es cuando empiezan a aflorar más mexicanismos identitarios, porque a medida que el rasero de la escuela no impacta al hablante, el hablante se siente más libre y puede usar con más tranquilidad su lengua identitaria, y a medida que tiene que pasar a niveles más distantes, el mexicano, como cualquier hablante, se autorregula y empieza a usar un léxico más neutro. Por lo tanto, el mundo de la inmediatez comunicativa, el de la oralidad, el de estar con el amigo o con la pareja o con la familia, es donde permite aflorar mexicanismos, léxicos
el 60% de mexicanismos del diccionario al que aludía la doctora Córdoba están en este nivel de la inmediatez comunicativa, como hay unos vidrios a toda madre, órales o cúboles, chingar, por supuesto, fregaderas, chingaderas, ingue, su pinche pendejo, chingaquedito, un rapidín, aquellito, estuvimos en aquellito, el significado especializado de coger que tenemos los mexicanos, darlas, una persona fácil en las solicitudes, es mexicanismo también. Nadie entiende lo que es darlas si no se es mexicano. Hay que explicar y cuesta, hay que decir que es un poco bochornoso explicar y te dicen, ¿qué es darlas? Y entonces explicar eso es un poco complicado, ¿no? Para un mexicano. Bien, un larguísimo etcétera, pero tenemos que tener en cuenta que hay mexicanismos en todos los niveles. Hay mexicanismos cultos, hay mexicanismos neutros, no marcados, y hay mexicanismos de la intimidad, de la inmediatez comunicativa, y entonces ahí es donde hay más. Lógicamente, porque el rasero de la escuela no incide en esa inmediatez comunicativa. Para poder entender de qué vamos a hablar y qué estamos hablando, tengo que recurrir a una expresión lingüística que es pauta de gramaticalización. Pauta de gramaticalización es que aquello que es importante en una lengua, importante desde el punto de vista cultural e importante, por tanto, desde el punto de vista cognitivo, siempre va a tener más código lingüístico. Yo lo he llamado las obsesiones de una lengua. Hay una relación intrínseca que a veces los lingüistas no queremos reconocer porque estamos educados en escuelas de estructuralismo que ponen la arbitrariedad de los signos por encima. Nadie duda que los signos son arbitrarios, altamente convencionales, pero están al servicio de la visión de mundo y de la identidad, por supuesto. Y hay una relación intrínseca entre sociedad, cultura, conceptualización y lengua. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo para que entiendan esos patrones, entendamos los patrones de gramaticalización. Por ejemplo, los verbos posturales. O sea, cuando yo me muevo, en inglés, si ustedes ven ahí la diapositiva, lo que hace el inglés es poner preposiciones espaciales, que a veces se les llama adverbios de espacio. Lay down, y el español acostarse. Sit down, en inglés, el español sentarse. Stand up, en español levantarse. Kneel down, en español arrodillarse. Wake up, en español despertarse. Entonces, ¿cuál es la obsesión gramatical del inglés? Es el cambio del individuo en unas coordenadas espaciales. ¿Cuál es la obsesión del español? La afectación que sufre el individuo, y por eso lleva el se, como consecuencia del cambio en el espacio. Es decir, a los ingleses, a los anglohablantes les obsesiona el espacio, y ciertamente una de las dificultades de alguien que aprende pollito chicken es porque look at, look after, look for, con un montón de preposiciones significan distinto, y la obsesión, la dificultad de un extranjero que quiere aprender español es porque es despertarse y no despertar. O acostarse y no acostar. Los ses son el quebradero de cabeza de cualquier extranjero, y eso es así. Bien, vamos ahora ya a ver las dos grandes ejes de la identidad gramatical de México. ¿Dónde están? Este es el meollo del día de hoy. ¿Dónde están las obsesiones gramaticales de los mexicanos? Y me referiré nada más al altiplano central de México, unos 40 millones de hispanohablantes mexicanos. Creo que hay dos grandes ejes que mueven la gramática. Por un lado, la atenuación, que es poner distancia del oyente, cuidarse del otro. Y por otro lado, la afectación, que es acercarse al oyente, acercarlo a nosotros y cuidar al otro, cuidarse del otro y cuidar al otro. O sea, que son dos caras de la misma moneda. La gramática del español mexicano, cuando uno ve los textos y oye a los mexicanos,
produce un efecto general de cierta despersonalización, de atenuación gramatical, un no comprometerse gramaticalmente. Hay un efecto sintáctico que se ve y se oye, de que se emplea, se mete mucho material lingüístico comparado con otros dialectos que están muy caracterizados por ser muy directos, como el de los españoles, el de los argentinos o el de los uruguayos. Sorprende la cantidad de material lingüístico que usamos los mexicanos para expresar prácticamente los mismos mundos, pero al usar distintas gramáticas es que estamos expresando distintos mundos. Muy bien, vamos con el primer eje, la primera gran pauta de gramaticalización, que es la atenuación. Por supuesto, los mexicanos hacemos abuso de diminutivos que no disminuyen nada, no disminuyen la entidad referida, sino que acercan afectivamente al oyente, porque si algo, lo que se disminuye es la distancia entre hablante y oyente. Eso sí se disminuye metafóricamente y amortiguan, hay un efecto de amortiguación de lo comunicado, sea por humildad, sea por afecto, sea por respeto, por ejes muy diversos, pero lo cierto es que los mexicanos decimos la gordita, así pese 120 kilos, el muertito por respeto siempre, se vela al muertito. Un mexicano puede decir, por ahí tengo un terrenito y a lo mejor tiene cientos de hectáreas, ¿no? Por humildad. O bueno, por supuesto el ahorita lo hago, ¿no? Que nunca llega y hay que volverlo a sufijar con diminutivo ahorititita. Cuando una madre o un padre le dicen a un chamaco ahorititita, más vale que el chamaco lo haga porque si no le va a ir mal. Un segundito, somos capaces de disminuir el tiempo, de disminuir las modalizaciones tantito. ¿Qué tanto es tantito? Ajá. Nadie lo sabe si no es mexicano. Ajá. Un mensajito y se puede enrollar el fulano también. Algo que es muy llamativo en estos mecanismos de atenuación es que tenemos fórmulas de petición cortés muy, muy largas. El promedio desde el siglo XVIII se ha mantenido, empezaron en el siglo XVIII a hacerse muy complejas las fórmulas, 11 palabras promedio, contra 4 o 5 palabras en España o en el Río de la Plata, más muchas perífrasis. Y entonces hay un hecho que se llama iconicidad, como muchos de ustedes saben, iconicidad lingüística, que es como una fotografía. A más material lingüístico, más distancia social. Eso es un hecho de fotografía directa de la lengua con la realidad. Y entonces, por ejemplo, el modo normal de pedir las cosas es, disculpe, ¿no sería tan amable de regalarme un vaso de agua? Te lo van a cobrar igual. Y ese es otro de los mecanismos de atenuación, la resemantización de… O lo molesto con la cuenta, por favor. Eso deja con el ojo cuadrado a cualquier extranjero. Que molestemos al mesero joven. Y además todos los meseros son jóvenes. Es un eufemismo. Joven, lo molesto con la cuenta, por favor. Eso ya es el colmo de la cortesía. Somos… Bernardo de Balbuena en 1605 hablaba de la cortesanía mexicana ya. O, por ejemplo, permítanme porque se me está yendo aquí O para pedir algo, voy a pedirle si pudiera o puede hacer tal cosa. El voy a pedirle es un futuro, pero lo estamos haciendo ahorita y lo que queremos es que nos lo hagan ya. Voy a pedirle si puede hacer tal cosa. O en los periódicos, si ustedes leen periódicos, notas sobre todo políticas y culturales, dice el secretario estará acudiendo al acto fulanito de tal. Acudirá, ¿no? O sea, ponemos perífrasis y eso alarga y atenúa, es un amortiguador lingüístico. La atenuación se manifiesta también en la resemantización de verbos. Si tenemos que atenuar tanta cosa, bueno, pues regalar ya no es regalar, sino dar. Molestar no es negativo, como acabamos de ver, es simplemente quitar, no es negativo. Te quito 3 minutitos, no es algo, es más bien me regalas 3 minutitos.
Los eventos negativos, esto es muy impresionante, esto es solo nuestro de nosotros. Los eventos negativos involuntarios, porque nadie quiere enfermarse, están codificados con un verbo de voluntad que normalmente requiere un agente, requiere alguien voluntario, como que me quiere dar gripa, como que me quiero enfermar. Eso tampoco se entiende fuera de México y es un identitario de atenuación fantástico, maravilloso. O verbos de entendimiento que introducen de forma atenuada una situación casi siempre negativa. Cuando un mexicano dice, ¿qué crees? ¿Qué crees, señora? Lo que uno tiene que pensar es que ya ocurrió una catástrofe. En el ¿qué cree? ¿Y qué crees? Y entonces es muy interesante porque ese verbo de pensamiento, creer, en esa expresión interrogativa, se ha convertido en lo que se llama marcador de contraexpectativa. Es decir, el hablante lo que espera es la contraexpectativa. Es muy interesante y solo es nuestro. Es muy difícil entender a los mexicanos, aunque hablar y escribir español sea tan difícil como entender a un chileno, nada más que yo no he estudiado a los chilenos. Muy bien, la atenuación extrema es que hemos perdido el adverbio no. El adverbio no, históricamente, es un adverbio de polaridad negativa fuerte. Así se dice, así se llama, y es que ustedes pueden construir con un no una oración completa. ¿Quieres agua? No. Y ya con ese no queda clarísimo el posicionamiento del interlocutor. Los mexicanos es muy difícil encontrar nos de polaridad negativa fuerte desde el siglo XVIII, de nuevo desde las reformas borbónicas. Y entonces las órdenes se formulan como interrogaciones normalmente. La molesto con las copias, como ya vimos, no seas, me echas la mano. O sea, hay atenuadores. Y lo que ha ocurrido es que como no tenemos el no de polaridad negativa fuerte, hemos reinterpretado, y están en el siglo XIX en epistolarios, por ejemplo, en Guillermo Prieto, en el epistolario de Guillermo Prieto están estas reinterpretaciones. Cuando un mexicano quiere decir no, dice, déjeme ver, déjeme pensarlo. Entonces lo que hay que hacer es, el interlocutor empieza a decir, es no. Y cuando un mexicano dice, yo lo llamo, es, no me esté molestando. Es decir, somos una cultura de cortesanía, de atenuadores, y no usamos no. Tan no usamos no que los diccionarios de mexicanismos están llenos de nos, de palabras no, que inician frases que son amortiguadores. No son negaciones, no hay cuidado, que es gracias, no hay tos, no hay fijón, no hay bronca, no durarme ni para el arranque o no me dura ni para el arranque. Y por supuesto, si no usamos no como adverbio, no es un adverbio de polaridad negativa fuerte, entonces puede incluso tener valor positivo como forma positiva. No cantar mal las rancheras, es que algo se hace muy bien, no que no, es que sí. Y la atenuación extrema, una atenuación extrema muy interesante, es que hemos perdido el imperativo. Hay un vacío, se llama en lingüística vacío paradigmático. Perdón, ya no sé dónde voy, aquí estoy, ¿verdad? Sí. Es que el acordeón está aquí, se me olvida que tiene que estar allá. Hemos perdido. Es dificilísimo documentar imperativos, ni en teatro, ni en interacción dialógica, dificilísimo. Hemos perdido el imperativo y se ha creado, se llama vacío paradigmático desde muy antiguo y empieza a perderse en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII. Entonces, en México no se dan órdenes, esto es un hecho pragmático. Los actos de habla directivos están atenuados y, bueno, por supuesto que se da una orden, excepto el gran tabú, que es ve y chinga a tu madre para no volver a tener que dar la orden ni interaccionar con el interlocutor jamás en la vida. Creo que es la única orden que se puede dar así, directa, con un imperativo.
Y por lo tanto, como no hay imperativos, también tenemos atenuadores que se expresan mediante una partícula se despersonalizadora. Se hizo tal, no se sabe, no queremos expresar quién lo hizo. Señora, se rompió el jarrón, como si el jarrón solo se perdiera, se rompiera. O muy típico, incluso estandarizado como escritura académica, en este trabajo se plantea la hipótesis de que tal cosa, y yo le digo a mis alumnos en la UNAM, ¿sabes qué? Si quieres publicar fuera, no digas en este trabajo se plantea la hipótesis, porque lo primero que va a decir el dictaminador, ¿quién le dijo a usted la hipótesis? Lo correcto es ponerlo en coautoría. Y entonces es fracaso académico hacia afuera de México, pero es parte de este patrón de gramaticalización de atenuadores. Eso habría que repensar desde la Secretaría de Educación Pública, federal y estatales correspondientes cómo debemos enseñar español para tener ciudadanos seguros de sí mismos y exitosos cuando tengan que salir hacia afuera. Y bueno, un atenuador es que un sustantivo en su origen, que es gracias, ahí está, sí, que es un sustantivo, se ha reinterpretado, reanalizado, es un reanálisis como adverbio. ¿Gusta un cafecito? Y el mexicano dirá gracias, y es no. O sea, tenemos que, porque si decimos gracias, muy amable, sí, por favor, lo decimos, el sí no tenemos problema. O sea, accedemos al sí muy fácilmente, pero el no nos cuesta tanto trabajo que un sustantivo ha tenido que reemplazar vía un reanálisis muy interesante el adverbio de polaridad negativa fuerte no. Por supuesto, ahora vamos al otro polo, la afectación. Nos falta poco ya. La afectación nos gusta, nos encantan los posesivos que parecen superfluos porque podríamos convertirlos, evitarlos prácticamente, pero poseemos una cantidad de entidades que en otros dialectos y en otras culturas no se pueden poseer. Podemos doblar y decir sus papás de Maru viven cerca del Deportivo Chapultepec. ¿Ya estoy ahí? Sí. Es que no veo de lejos. Sí. Su precio comercial de esta bonita agenda, uno se sube al metro y así vocean, podrían decir el precio comercial, pero están estableciendo una relación intrínseca o inherente entre la entidad poseída y el posible poseedor, que es usted que va a comprar, o con mucha frecuencia se doblan los posesivos, se llama duplicación posesiva, esa subida de Ramón, se la pasa frente a la computadora, siempre está ahí, es que hay más inherente que la vida y normalmente se doblan los posesivos. Muchos de ustedes van a decir, no, yo no hago duplicaciones posesivas, eso habla de indígenas. Estos datos, excepto el de su precio comercial de esta bonita agenda, son habla culta de la Ciudad de México. O sea, es habla culta. Está documentado desde el año 72 y mucho antes. Y, por supuesto, nos encanta usar posesivos que carecen de poseedor, que no sabemos quién es el dueño potencial de aquello. Vamos al supermercado y decimos, ¿cómo quiere su rebanada? ¿Gruesa o delgada? Y entonces no hemos comprado nada, pero nos están invitando a involucrarnos y ser potenciales poseedores de aquella compra. O vamos a ponerle su salsita cuando estamos tomando unos tacos. Llévese su pastel de 15 años. Acabo de pasar, cuando nos traían al Paraninfo, hay una tienda de lentes que es la esquina de tus ojos, aquí en Guadalajara. Es una joya, porque los ojos no son de nadie, pero es una invitación cortés a entrar y comprar. Y, por supuesto, posesivos que han erosionado cualquier poseedor, ingesu, o la tuya también. La afectación
está construida muchas veces con mecanismos dobles de redundancia aproximativa, porque usamos un reflexivo y un posesivo, y eso se debe a que históricamente la forma su, la forma se y sí, para sí mismo o para sí, eran parte de la misma clase, de la misma categoría en latín, y en México se explota al máximo esa proximidad de reflexividad y posesión porque pertenecían a la misma categoría en la lengua madre latina. Bruno se lastimó su pie, es obvio que es Bruno, que el pie es de Bruno porque ya lo pusimos por delante y ya pusimos el se lastimó. ¿Cómo me duelen mis piecitos? Si caminé mucho, podría decir, es perfecto. El me y mis. Mi niña me sacó 10. ¿Qué onda? Pues si la señora o el señor ni se examinaron ni nada, pero nos metemos de refilón al evento. Estos se llaman dativos éticos, simpatéticos, como ustedes saben, están ya desde el latín y México los explota al máximo. Te me vas ahorita, dice José Alfredo Jiménez. No es una orden, está metido ahí de refilón porque ni se va a ir ni va a hacer nada, te me vas ahorita. No es una orden, es un deseo de que no se cumpla algo. Se desayuna su toronja, español de México, perfecto. Y por supuesto hacemos algo que no se hace en ninguna parte del mundo hispanohablante, esto lo estudié yo hace poco, que es acabar en S sustantivos, donde la S ya no es plural, porque normalmente no son sustantivos contables, es masa, y de un plural se puede llegar a una intensificación. De algo que es mucho, que es el plural, puedo reanalizarlo como un intensificador. Somos magos, hay 42 de estos en el español de México y seguramente hay más. Moles, mocos, sopas, madres. La madre es contable, pero madre solo hay una. Charros, sobres, híjoles, aguas. Eso solo es nuestro de nosotros. Y hay, además, unos sutilísimos desequilibrios entre los dos polos, entre las dos pautas de gramaticalización, que son atenuar y afectar. Hay un desequilibrio interesantísimo entre diminutivos y aumentativos en el eje de la afectación sobre todo, pero sirven para atenuar, y entonces lo diminutivo en México casi siempre es positivo. Ser un chambitas, fantástico. La gordita, mi flaquito, la ceñito, güerita en el mercado, güerita, no importa el color de la persona, güerita es una apelación en un mercado. Y los aumentativos en general significan defectos, transgresiones de normas en el español de México. Un chambón, chambona, baquetón o baquetón, como es lengua oral, no sé muy bien si es con B alta o B chica, puse las dos. Maricón, no como ascripción sexual, sino maricón, el que no se atreve a hacer algo. Huevón, puñalón, sorgatón, de aquí de Jalisco, una persona que no ha madurado, eres un sorgatón, uno que ya está grandecito y no madura. Ese es de Jalisco, ese está en el diccionario de mexicanismo, en Jalisco, tal cosa. Ahí está echadote todo el día, malhechote. O sea, los aumentativos transgreden y son negativos, los diminutivos son muy positivos. Eso es una joya de un desequilibrio en uno de los ejes de la gramaticalización. Por supuesto, no podemos olvidar que el español de México es un español profundamente mestizado, como dije al principio, con lenguas indígenas, lenguas amerindias que han permeado la lengua española a unos niveles que realmente es un español mestizado, a un punto que el español herencia del latín ha sido sustituido por la palabra amerindia, por la palabra indígena. Los mexicanos preferimos apapachar, preferimos apapachar y no mimar.
La palabra mortero solamente se usa en las obras y el almirez es desconocido. Usamos molcajete, almirez es la palabra árabe, mortero es la palabra latina, pero nosotros usamos para la vida cotidiana un molcajete. Con mucha frecuencia usamos tatemar en lugar de quemar y mucho más que chamuscar. Guajolote en vez de pavo, a pesar de que están las modas regresando los pavos para ciertos periodos del año sobre todo, pero es guajolote. Las tlapalerías en vez de ferreterías está cambiando porque yo cada vez veo más letreros de ferreterías en vez de tlapalerías. La tlapalería queda como para el barrio, para el espacio más pequeño. Cenote, cuando la palabra latina es cárcava, nadie conoce la palabra cárcava, no, claro que no. Lo nuestro es cenote, por supuesto. En vez de una cuerda, un mecate. Alboroto, no usamos alboroto, hicieron tremendo mitote. Usamos pita, incluso en la charrería, los cinturones piteados elegantísimos por un tipo de cordón. Usamos petates en vez de esteras. Y además hay muchísimos mexicanismos que no tienen equivalente en español neutro general. Itacate, atole, comal, pulque, eso no tiene equivalente. Y es tan alta la productividad y tan profundo el mestizaje del español con lenguas amerindias que ha creado frases hechas en una profunda simbiosis de español y sobre todo náhuatl. Y entonces, a darle, que es mole de olla, buena palpetate, mala palmetate, perdón, es en femenino la expresión. Yo sé que no es muy correcto decirlo en femenino, no es políticamente correcto, pero lo cierto es que nadie dice bueno palpetate, ¿no? Se podría también, seguramente hay hombres buenos palpetate y malos palmetate, ¿no? Eso no hay un impedimento sexual ni genérico, pero lo cierto es que la frase está acuñada en femenino. Una vez más, el problema de género. Tenemos también moverse como chinicuil, el mero petatero. Ese está normalmente en masculino, no se dice la mera petatera, eso no tiene efecto. A todo mecate, a todo mecate, medirle el agua a los camotes, a los tamales y a otra serie de productos fálicos, enrollar el petate para morirse, dar atole con el dedo, saber un titipuchal, etcétera, etcétera, etcétera. Es riquísima la construcción de expresiones y entonces ya para casi concluir hay que preguntarse por qué estas dos pautas de atenuación y de afectación tan profundamente manifestadas en la gramática del español de México. Yo creo que es una causalidad múltiple y creo, como lo he escrito y en un libro al que aludió la doctora Córdoba, que esos dos ejes empiezan a hacerse muy productivos en el siglo XVIII por tres razones, por lo menos. Desde el siglo XVIII, los indígenas tienen que emigrar a las ciudades. Es cuando se da el verdadero mestizaje de indígenas con criollos, probablemente con españoles peninsulares, con franceses, con gente que anduviera en los espacios novohispanos y que además emigran y conviven nahuas con mijes, con muy diversas etnias en los mismos espacios públicos, y eso requirió, para lograr sobrevivir y lo que llamamos en filosofía del lenguaje éxito comunicativo, que es que el otro haga lo que yo necesito y que cuando él se convierte en hablante yo responda adecuadamente, éxito comunicativo, generó decenas de amortiguadores lingüísticos porque requiere estrategias muy sofisticadas de atenuación para cuidarme del otro, que es tan distinto a mí, cualquier otro,
y también de acercamiento para crear mecanismos de solidaridad y lograr éxito comunicativo. Esa es una de las razones. Yo creo también, esto está en otro artículo, que hubo procesos de convergencia comunicativa muy complejos con lenguas amerindias que tienen sistemas de honoríficos o de reverencialidad muy sofisticados, como el caso del náhuatl, y esos mecanismos de reverencialidad de las lenguas amerindias prestaron visión de mundo, no prestaron los reverenciales, no prestaron los honoríficos, prestaron un modo de ver el mundo de distanciamiento, de respeto. Y vean aquí, les traje del náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, el español. No puedo marcar porque es una pantalla, perdón. El español solo tiene usted me ve o tú me ves, o sea, es toda la diferencia de reverencialidad, pero vean en náhuatl qué complejidad tan grande, por lo menos para quienes no somos nahuatlatos. Lo que hace el náhuatl es que según la distancia del hablante a quién se tiene que dirigir, le mete más material lingüístico, y Tenochtitlan, que no sé cómo se pronuncie, es un honorífico en grado 1, y luego vean, es casi, para mí es impronunciable, lo metí con 2 colores, significa en el mundo lo mismo, es usted me ve, pero es reverencial honorífico de grado 3, más material lingüístico, más respeto, más distancia, más material, más atenuación. Sin duda, esto no se debe pasar por alto. Las lenguas indígenas nos prestaron visión de mundo y encontramos mecanismos en la lengua española para expresar atenuadores de diverso tipo. Y debo decir que se debió juntar el hambre con las ganas de comer. Y es que a México llega una cultura barroca y se desarrolla en México en la segunda mitad del siglo XVIII, hasta bien entrado 1730, la cultura del barroco, de la contrarreforma, con expresiones muy, muy elaboradas, muy largas, con una subordinación muy compleja. Pensemos en Sor Juana, en Sigüenza y Góngora, en otros escritores. Y entonces creo que al menos esos 3 hechos pueden explicar por qué la lengua mexicana tiene tantos mecanismos de atenuación y al mismo tiempo también de afectación, de acercar al otro, acercarse al otro para generar mecanismos de solidaridad y lograr éxito comunicativo, y también de un respeto, una distancia, una despersonalización para lograr amortiguadores y lograr la convivencia compleja, multiétnica, multilingüe, de la que hablamos al inicio de esta conferencia. Ahora sí, conclusiones. Hemos visto, creo yo, que quedó claro que la historia ayuda a explicar cómo se construyó la actual identidad lingüística del español de México, del altiplano, una parte de esa identidad. Hemos visto que hay fuertes diferencias entre español de México y español de otras áreas caracterizadas por ser muy directos. Castellano de España, cuando digo castellano de España es solo Castilla, porque los andaluces de la zona de Sevilla son de otra manera, pero también tienen muchos amortiguadores, de otra manera. Entonces, ahí sí es castellano de España. Y el español del Río de la Plata, si hay una cultura brusca, brusquísima en los modos, es el de los porteños de Buenos Aires y el de los montevideanos. Les voy a contar una anécdota. Codirijo un corpus, ya que estoy acabando, un minuto, codirijo un corpus con una colega de la Academia de las Letras del Uruguay, investigadora de la Universidad de la República en Monte. Entonces, es un corpus colaborativo construido con autorizaciones de muchos filólogos, de muchos historiadores, de literatos que han escudriñado las entrañas de archivos, de bibliotecas y han autorizado el uso informático de sus ediciones críticas. Y entonces la doctora Bertolotti y yo tenemos una negociación que, según la latitud del que autoriza, escribe ella o escribo yo.
cuando ella escribe, lo escribe en 1 línea y media, 2 líneas, así pide las cosas. Y entonces, cuando yo lo veo, me escandalizo y le empiezo a meter material lingüístico y cortesanía, aquella de la que hablaba Balbuena, y entonces me dice Bertolotti, qué pérdida de tiempo, pero así quedó más bonito. Bueno, es una identidad, 2 identidades muy distintas. También hemos visto, y esto no hay que olvidarlo, que son muchas más las diferencias de grado que las absolutas. Yo he incidido en esta conferencia en diferencias absolutas, pero ciertamente es más lo que compartimos y nos hace entendernos con 400, si somos 477, le quitamos 120, 350 millones de otros hispanohablantes nativos, es mucho más lo que compartimos, porque hablar español y escribirlo es un hecho integral. Y lo que quisiera que quedara en la memoria es que el acontecer histórico, cultural y la visión de mundo se manifiestan siempre en la gramática de una lengua. Ese complejo español de México, sedimentado históricamente por 5 centurias ya, pero muy activada esa sedimentación y muy dinamizada con estrategias propias desde el siglo XVIII, es el patrimonio esencial intangible de 120 millones de mexicanos. Muchísimas gracias. Bien, pues no se me ocurre otra cosa que decir, sino qué padre. Para utilizar una de esas fórmulas que nos constituyen como mexicanos, pero realmente agradezco en nombre de todos quienes asistimos esta tarde a esta lección, magnífica lección que nos ha puesto ante el espejo de lo que somos, ante el espejo de nuestra gramática, de nuestra lengua, de estos usos que hacemos sin darnos cuenta de manera inconsciente y que nos constituyen como lo que somos, de dónde vinimos, a dónde vamos. Muchas gracias, doctora Concepción Company. Gracias, Patricia, por tu excelente presentación. Gracias a todos ustedes por estar aquí y compartir con la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar.